Hola, ¿qué tal chicas y chicos? Me da muchísimo gusto poder estar con ustedes el día de hoy. Bienvenidos a un episodio más. Estamos leyendo Jeremías del capítulo 38 al capítulo 40. Buenos días. Dentro de estos pasajes, dentro de estos versículos podemos ver pues una constante palabra de parte de Dios hacia el pueblo por medio de Jeremías. Y dentro de esta parte estamos hablando específicamente del momento en el que Jeremías les comenta al pueblo que pues van a ser conquistados por Babilonia, van a ser tomados en manos de Babilonia. Esto es algo inevitable por causa de su pecado, pero en esta parte le muestra al rey que si ellos pues se entregan a Babilonia, en este caso el rey Nabucodonosor, ellos van a tener la oportunidad de vivir, ¿no? Entonces en esta parte Jeremías se ve otra vez como el malo de la historia porque esto viene a desanimar al pueblo de Israel, ¿no? Ellos se sienten pues amenazados y más porque Jeremías pertenecía al pueblo de Israel y esto es algo muy feo porque digo, si una palabra de aliento era algo que ellos esperaban, Jeremías les dio todo lo contrario. Entonces, pero les dio la palabra que el Señor tenía para ellos. Entonces, había una solución, había una esperanza o había una manera de poder librar el hecho de que ellos terminaran siendo exterminados, ¿no? O sea, tenía una salida. Y más sin embargo, la única consecuencia o lo único que sucedió a partir de esto fue que Jeremías fue enviado a una fosa, a una cisterna, como en algún momento Josué lo hizo, ¿no? Bueno, estuvo. Pero en esta parte ellos lo envían a esta cisterna y esta cisterna tiene lodo. Entonces, eh, más allá del hecho de que Jeremías sufría por medio o bueno, más bien por el hecho de que él comunicaba la palabra de Dios, era algo muy fuerte. Entonces, pues a ellos nunca les agradó, era más bien, y digo, a final de cuentas la palabra del Señor siempre es en algún punto confrontativa con el aspecto de nuestras vidas, pero pues ellos lo llevaban al otro extremo, ¿no? Entonces Jeremías sufría a causa de poder compartir la palabra de Dios, lo que ellos tenían, lo que él tenía para el pueblo de Israel, ¿no? Entonces esto es algo que tenemos que tener muy en cuenta. Esta es la primera cosa que debemos de tener muy en cuenta. Primero, el hecho de que Jeremías estaba sufriendo por el hecho de compartir la palabra de Dios, algo que hoy en día de igual manera podemos ver muy a menudo. Digo, a lo mejor aquí en México, en la nación en la que nosotros vivimos, no es este, tan, tan grave o las consecuencias no son a tal grado de enviar a alguien a una cisterna. Pero si los vamos más a Medio Oriente, a lo mejor y sí, ¿no? Entonces, la verdad es de que no es algo que debemos dejar pasar. El hecho de que nosotros compartamos de la palabra de Dios, de que comuniquemos ese mensaje, puede llegar a tener consecuencias de personas, ¿no? Pero yo le doy muchas gracias a Dios de que podemos vivir en una nación en donde podemos compartir de la palabra de Dios sin la necesidad de que esto llegara a pasar, ¿no? Entonces, pasa esto. Y la segunda cosa es el hecho de que sí pasa como Jeremías lo, pues lo profetiza, lo dice de parte de Dios. Entonces esta es la segunda cosa. Por más que Jeremías haya entrado a una cisterna, por más que Jeremías haya sido cautivado en algún punto, esto no iba a impedir que el Señor hiciera lo que ya les tenía para el pueblo de Israel. Entonces, en esta parte es algo que nosotros tenemos que tener bien en cuenta, aun a pesar de que las consecuencias, o perdón, aun a pesar de la situación en la que nosotros nos encontramos, por más que nosotros queramos manipular el hecho de algo que el Señor ya tenía, pues preestablecido o un plan que él ya tenía o ya tiene en este momento, nosotros no podemos evitar esto. Y esto es algo que tenemos que tener bien en cuenta, tanto para bien como para mal. Entiendo el hecho de que a veces nosotros, o entendemos el hecho de que a veces nosotros nuestra voluntad es la que queremos ver, pero cuando entendemos que la voluntad del Señor va más allá del hecho de simplemente pues sentirnos bien o sentirnos cómodos, pues es algo que en su momento nos va a enojar, nos va a incomodar, pero cuando entendemos que tiene un propósito más allá de lo que nosotros estamos viendo ahorita, nuestra comodidad, pues el sentirnos bien con nosotros mismos,
pues es algo que a nosotros nos va a costar trabajo, pero entendemos que el Señor tiene el control de esta parte. Y para mal, pues es el hecho de que realmente el Señor tenía una consecuencia por el pecado que Israel estaba cometiendo. Entonces, esto es algo que también tenemos que tener bien en cuenta para el momento antes de poder cometer pues ese error, ese pecado en algún punto de nuestras vidas. Entender, no por el hecho de que el Señor venga a castigarnos, ni que es porque el Señor no es así. En ese momento era una consecuencia de su pecado, pero ahora entendemos que realmente las consecuencias que nosotros vivimos por nuestro pecado es algo que nosotros mismos originamos. Entonces, en esta parte hay que tenerlo bien en cuenta, entender que Jeremías venía de parte de Dios, ese mensaje venía de parte de Dios, y también discernir realmente un mensaje de Dios de manera más clara, ¿vale? Espero que haya sido de muchísima bendición estos capítulos, así como lo fue para mí, y nos estamos viendo para los siguientes episodios. Cuídense mucho y que Dios los bendiga. Bye.